Hola, hola, hola. Ah, así suena. Oh, así suena. Oigan, muchas gracias por la invitación. Gracias, gracias. Vamos a aprovechar para presentar dos libros. Un libro que es ahorita el gran bestseller de Editorial El Chamuco, que no podemos creer que es un bestseller y es escrito por un filósofo. Eso sí nos sorprendió un poquito. Es un filósofo de la lengua, no piensen mal, de la lengua hablada, que escribió un libro analizando las columnas y los textos y lo que escribían y lo que decían los comentócratas sobre el discurso de López Obrador. Es un libro que está muy bueno, se lo recomendamos mucho, que se llama Ternuritas. Y también vamos a presentar otro libro, este es de Sexto Piso. Es un libro que acaba de salir, de hecho creo que todavía ni siquiera se acaba de distribuir, pero en estos días se está distribuyendo a todas las librerías, que es un homenaje a Antonio Helguera. Y justo hace 2 años, aquí en este mismo lugar, yo platiqué algo que había sucedido justo en este mismo lugar, pero hace 6 años exactamente. Que es que hace 6 años, no recuerdo si fue exactamente un día como hoy, pero sí fue en esta feria de la Alameda, en este mismo espacio. Hace 6 años estuvimos aquí Helguera y yo. Nos invitaron a presentar un libro. No, no es cierto, no nos invitaron a presentar un libro. Nos invitaron a platicar con ustedes o con los que vinieron ese día. Y nos pusimos a platicar sobre los candidatos presidenciales que iban a presentarse en las campañas electorales del siguiente año, porque era diciembre de 2017 y en 2018 iba a haber elecciones presidenciales. Y entonces estuvimos platicando de eso. Nosotros vinimos a convencerlos de que votaran por el Bronco, pero nadie se convenció. Bueno, yo quería convencerlos de que votaran por Margarita Zavala. No los convencí. Helguera quería convencerlos de que votaran por el Bronco, no los convenció. Y así estuvimos repasando todos los candidatos hasta que la gente que estaba aquí nos quiso convencer de que votáramos por López Obrador. No sé por qué, pero bueno, el chiste es que nos convencieron y votamos por López Obrador y ganó López Obrador. Pero bueno, hace 6 años aquí estuvimos Helguera y yo, y si ustedes buscan en YouTube ese video y ponen Feria del Libro de la Alameda, Helguera y Hernández, les va a aparecer un video de ese día. Y hace 2 años y medio, cuando murió Helguera, días después yo busqué ese video. No busqué ese video en específico, pero me puse a buscar videos de Helguera y me apareció ese video. Entonces le piqué para ver el video, empieza el video y salgo yo y lo primero que digo es, y Helguera ya se fue y me dejó solo, porque no veía Helguera que llegara a la plática. Pero entonces, eso fue a los 2 días más o menos de que murió Helguera, y entonces veo el video y oigo esas palabras dichas por mí y hasta me espanté, ¿no? Y ahora que editamos en Sexto Piso este libro homenaje a Antonio Helguera, me pidió el editor de Sexto Piso que escribiera yo un prólogo, y pensándole un poco, dándole vueltas, decidí empezar ese texto con esta anécdota, pues, de este video que empezaba con esa frase que yo decía, y Helguera se fue y me dejó solo. Y termino ese texto diciendo, después de una serie de reflexiones, que realmente Helguera se fue, pero no me dejó solo y no nos dejó solos a sus lectores. Y entonces yo quiero aprovechar que estamos hoy aquí en este día, en esta misma feria, en este mismo lugar, para decir que Helguera se fue, pero no nos dejó solos, y entre otras cosas no nos dejó solos, porque nos dejó a un
a una persona muy parecida a él, que es su hijo, Pedro Helguera. Ahorita nos preguntaba Pedro, ¿nunca se imaginaron que iban a estar en una plática como esta, en lugar de estar con mi papá, estar conmigo? Pero a mí ya me pasó una vez, fuimos a un homenaje que se le hizo a Helguera hace unos meses en Tultepec, en el Estado de México, y estuvimos Pedro y yo en la mesa, en la plática, y yo me sentía rarísimo porque comentábamos cosas de la presentación y tal, y le digo, es que siento como que Helguera sigue joven y yo me hice viejito. Y más o menos algo así pasó. Benjamin Button, Benjamin Helguera. Entonces, pues viene Pedro Antonio Helguera, a dirigirnos unas palabras a propósito de este homenaje que es este libro, Helguera Caricaturista, que yo espero que en unos momentos venga el libro, lo traigan acá para que los que quieran comprarlo. Ya viene en camino, ya está aquí el de Ternuritas, que vamos a hablar de este libro más adelante, y en camino viene el libro de Helguera. Entonces les pido por favor un fuerte aplauso a Pedro Helguera. Sí huele a viejo aquí arriba. Bueno, afortunadamente fue un sábado en el que no estoy crudo, porque mi mamá a las 8 de la mañana me avisó, tienes que hablar. Entonces rápidamente escribí unas palabras que espero les gusten, espero sean apropiadas porque no soy bueno haciendo esto. Estoy aquí para hablarles de un hombre extraordinario, alguien quien tengo el privilegio de llamar padre. Mi padre Antonio Helguera, no solo un talentoso caricaturista y escritor, sino un faro de inspiración y sabiduría en mi vida. Desde mi infancia he sido testigo de la pasión que mi padre imprime en cada trazo de sus caricaturas y en cada palabra que escribe. Su compromiso con la verdad y la sátira ha sido un recordatorio constante en la importancia de la libertad de expresión y el poder de transformador del arte. Crecer a su lado no solo me ha brindado lecciones invaluables sobre la creatividad y dedicación, sino también sobre empatía y valentía. A través de sus obras ha desafiado las injusticias, ha señalado la ironía de la vida y ha provocado reflexiones profundas en aquellos que tienen la fortuna de conocer su trabajo. Como su hijo, he aprendido que la autenticidad y el coraje son herramientas poderosas para construir un mundo más justo y compasivo. Su influencia va más allá de las páginas del periódico La Jornada. Es un legado que nos insta a ser constantes, críticos y valientes en nuestras acciones cotidianas. En este día quiero expresar mi gratitud por la guía que mi padre me ha proporcionado y el impacto duradero que ha tenido en mi vida y en la de muchos. Entonces celebremos no solo sus logros profesionales, sino también el corazón generoso que late detrás de cada trazo y palabra. Además de su destacada labor como caricaturista, quiero resaltar la significativa contribución de mi padre al mundo del cartón político. A través de su ingenio gráfico ha logrado capturar la esencia de la política, destapar verdades incómodas y despertar la conciencia ciudadana. Cada trazo es una declaración, cada viñeta es un eco de la voz de aquellos que buscan justicia y cambio. Pues la mismísima frase por la cual lo reconocemos tanto: no tengo reparo alguno en decir que soy simpatizante del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Cuando hay cagadas los critico, pero no me voy a poner a atacar a lo pendejo un gobierno que esperé toda mi vida. No puedo dejar de mencionar la pasión que mi padre siente por la Feria del Libro. Para él este evento era más que un encuentro anual, es un espacio donde las ideas fluyen, donde los libros se convierten en puentes entre mentes inquietas. Su entusiasmo por compartir conocimientos y fomentar la lectura deja una marca indeleble en quienes han tenido el placer de participar en este vibrante encuentro cultural. Así que tanto a través del cartón político, de su dedicación a la Feria del Libro, mi padre ha tejido un legado que va más allá de las páginas y se convierte en una conversación continua con la sociedad. Que su pasión por la verdad y su amor por la literatura y la caricatura sigan inspirándonos a todos a ser agentes de cambio y defensores de cultura. Muchas gracias. Ay, ay, ay. Qué bonito. Este no me lo escribió mi mamá, ¿eh? Qué chido. Ahora sí me la rifé yo. No, qué chido es escuchar a Pedro. Y me estaba acordando de ti cuando después de que estabas chiquitito.
y estabas ahí brincando atrás de tu papá cuando él estaba dibujando. Bueno, no nada más tú, también Mariana. Y bueno, pues sí, o sea, el acordarnos de Toño y de su increíble y maravillosa familia y de sus albures, de sus enseñanzas, de sus cagotizas, de sus consejos, de su enseñanza, pues, ¿no? O sea, era un cuate maravilloso, un tipo muy honesto, un tipo que no tenía... Se oye re mal, ¿verdad? Sí, se oye muy mal, pero creo que no es el micrófono. ¿No, verdad? Sí. Cambio de monero, por favor. No pasa nada, ya no, sí. Bueno. ¡Mambo! Bueno. Ajá, muy bien. No importa, bueno, te regalo uno. El caso es que este libro, que ya van a poder ver, que ya está ahí, es un libro que les invito a que lo descubran, a que lo abran, a que lo disfruten, porque pues recoge en muy buena medida la obra histórica de Antonio Helguera. Es un repaso por la historia del neoliberalismo ilustrado en este país. Es un libro que recoge también su paso por la revista Proceso, o también viene desde Milenio, ¿no, verdad? Bueno, Proceso, Mono Sapiens. Viene con una buena cantidad de cartones, obviamente, de historieta, de sus ejercicios cuando empezaba a dibujar en la Esmeralda. También algunos ejercicios que empezó a hacer cuando intentó ser tatuador, que muy poca gente lo sabe. Toño tenía la cosquillita de hacer tatuaje, lo practicó, bueno, lo aprendió, lo practicó en piel sintética, hizo algunos diseños y ya tenía una buena cantidad de gente haciendo cola, incluyéndome, para que nos tatuara, pero pues ni modo, se nos adelantó. Y bueno, en verdad, es un libro de colección. ¿Por qué? Porque si hay algo que saben hacer los buenos caricaturistas en este país, es ilustrar la historia de México. Y la obra de Antonio Helguera es precisamente eso. Es una perfecta manera de entender la historia de México de los últimos 30 años, o un poquito más, de la historia de México. ¿Por qué? Porque Antonio Helguera era un observador bastante agudo sobre la política económica, la geopolítica, y si hay algo que le irritaba sobremanera era estos cínicos, que aprendió a dibujar desde los 17 años, que empezó a dibujar en el día. A los 18, perdón. Entró a trabajar en el periódico El Día, en la sección internacional. Ahí se van a poder ver sus primeros trabajos, ahí van a poder ver su primera firma, que es muy tierna. Estos cartones, si no tuvieron la oportunidad de verlos expuestos en Los Pinos hace un año y hace 2 años ya. Hace año y medio se inauguró. ¿Cómo pasa el tiempo? Bueno, pues muy buena cantidad de estos cartones están publicados aquí en este libro, ¿no? Y verdad, también viene un repaso por lo que hizo en el Chamuco TV, ¿no? Sus personajes favoritos. Ayer nos contaba Arturo Linares, el maquillador del Canal 22 y de TV UNAM, que nos da alineación y balanceo, hojalatería y pintura a todos los programas, que le encantó una vez que le dijo Toño: Arturo, soy Tony Vidente, te escribo desde dónde, no me acuerdo, algo así. Y le gustaba hacer ese tipo de bromas. Hay algo que nos encantó conocer de Toño, que fue su faceta como conductor en el Chamuco TV, porque se divertía como enano, ¿no? O sea, ahí lo contamos un poco en el libro, de que desde que se iniciaron las primeras apariciones en Rompeviento TV,
pues le encantaba romper las formas en el estudio, en el set de televisión. Teníamos que comportarnos de alguna manera, había los tiempos, la televisión es un poco estricta en ese sentido. Y pues Toño le encantaba salirse del guión y salirse del panel verde, y hacer que se desaparezcan las manos, la cabeza y todo esto. Y si hay algo que también tenía como habilidad Toño, pues era el albur. Entonces él realmente sonrojaba a cualquiera que se le atreviera a cruzársele en un esgrima de palabras. Y bueno, pues eso terminaba siendo a veces un poco vergonzoso para algunos camarógrafos. El paso es que en verdad les invito a que compren este libro, que lo disfruten, que lo regalen. Creo que es un buen regalo de Navidad. Así que en verdad ya está a la venta. No es un libro costoso, es un libro muy accesible. Son 280 páginas más o menos. Se los recomiendo mucho. Y bueno, pues yo creo que así como muchos mexicanos tenemos la oportunidad de conocer de caricatura política y de tener libros de Ríos, libros de Helio Flores, libros de Naranjo, híjole, pues ahora tenemos, podemos coleccionar pues el libro de Toño. Así que se los recomiendo mucho, ¿vale? Gracias. Es que nos acompaña también Alma Muñoz, compañera de toda la vida de Antonio Helguera, que no quiere pasar porque se chivea. Ah, pero ya se animó. Es que anda malita porque la operaron de la pierna. Ya ves, por andar metiendo las piernas, metiste la pata. Hola, muchas gracias. Pedro, Alma. Mucho gusto. Creo que no se conocían. No, muchas gracias. Yo estoy muy agradecida con los chamucos por el cariño que le han tenido a Toño, por este libro, estas expresiones de apoyo que hemos tenido nosotros, pero también sobre todo el cariño que muchos de ustedes han tenido para con nosotros. Ha sido un apoyo invaluable también para nosotros. Déjenme decirles que al principio yo se los he comentado en una presentación previa que cuando Pepe me dijo que querían hacer esta antología, yo lo dudé un poco porque ya habíamos pasado de homenaje en homenaje y sentíamos como que estábamos muy atorados en el duelo todavía y aún no estamos, se los reconozco, pero también entendimos como familia que el trabajo que Toño hizo es muy importante porque abarca todo ese periodo neoliberal, esa política de la cual nosotros estamos en contra y por lo cual él mismo luchó por la transformación y por este nuevo gobierno. Y entonces, pues ha resultado para nosotros una gran enseñanza, tanto como familia, como periodistas, como todo. Y también, a propósito de ello, pues quiero decirles que pues también ese reflejo de lo que es la jornada, nuestro periódico para todos, para muchos. Es un periódico que es demasiado importante también para este cambio que está teniendo este gobierno y que por lo tanto es muy importante que también lo tengamos en cuenta y las nuevas generaciones también lo conozcan. Entonces, ojalá y les guste y que nos permitan seguir compartiendo el trabajo de Toño y que ustedes también han hecho suyo. Muchas gracias. ¿Por qué todo el mundo me da su micrófono? Oigan, este libro, es que traigo aquí muchas chivas. ¿Puedo apachurrar tu sombrero? Okay. Este libro tiene una historia ya de varios años. De hecho, Sexto Piso tenía desde hace muchos años, más o menos desde el 2015, tenía ganas,
Sexto Piso, editorial Sexto Piso, de hacer un libro con Helguera. Y lo estuvieron platicando mucho. Eduardo Rabasa, que es uno de los editores de Sexto Piso, lo platicó mucho con Helguera. Hubo varios proyectos de ilustrar libros, de que Helguera ilustrara libros, pero algo sucedía, era como un proyecto maldito, porque algo sucedía que no se concretaba. Había una idea de que ilustrara un libro y algo pasaba y no sucedía. Luego había otro proyecto de otro libro entre varias personas, entre ellas Helguera, tampoco se hizo. Y el tercer proyecto para mí era el que más me gustaba, porque además yo era testigo de estas cosas, así de lejitos veía lo que sucedía. Era una novela gráfica. Había la idea de que en el 2018 Helguera hiciera una novela gráfica para conmemorar los 50 años del 2 de octubre del 68. Entonces iba a ser una novela gráfica que iba a escribir Paco Ignacio Taibo y que iba a estar dibujada por Helguera. Algo pasó otra vez, no se pudo concretar el asunto y se quedó ahí pendiente. Hace poco nos preguntaban que si creíamos nosotros que había algo que Helguera que se hubiera quedado con las ganas de hacer, que si había algo en su obra que se hubiera quedado pendiente. Lo primero que pensábamos era esta idea que tenía de hacer tatuaje y que nunca llegó a hacer tatuaje sobre piel humana. Pero yo como lector me di cuenta que yo creo que Helguera hizo todo lo que quiso. No creo que haya habido un pendiente para él. Él hacía lo que quería y quería lo que hacía. Y yo no creo que él se haya quedado con las ganas de nada, pero yo como lector de la obra de Helguera sí me quedé con las ganas de ver una novela gráfica hecha por él, porque era un extraordinario historietista. Entonces, como Sexto Piso se quedó también con las ganas de que hubiera un libro de Helguera editado por Sexto Piso, cuando se hizo la exposición en Los Pinos, de las travesuras de Helguera en Los Pinos, surgió la idea de hacer el catálogo de esa exposición. Platicándolo, pues nos dimos cuenta que tenía mucho más sentido que fuera un libro que abarcara más del trabajo de Helguera, porque la exposición de Los Pinos, que fue una exposición extraordinaria, básicamente era sobre el cartón político de Helguera, y el cartón político en la jornada, que es su gran trabajo, su gran obra es los cartones políticos y básicamente en la jornada. Y hay también una exposición de él en el Museo de la Ciudad de México, en una galería que lleva su nombre, que se llama Gabinete de Curiosidades Antonio Helguera, y ahí era su obra más bien de ilustración y de caricatura de retrato, algunas ilustraciones para libros infantiles que hizo. Y entonces yo pensé que era mucho mejor abarcar también esa parte y todavía más, ¿no? O sea, Helguera también fue un extraordinario caricaturista de retrato, hizo muchas caricaturas de retrato, fue un gran ilustrador, como les decía, fue un gran historietista. Entonces yo pensé que sería mucho mejor tratar de presentar una muestra de todas estas partes, ¿no? De las que se compone la obra de Toño. Y entonces planeamos este libro. Afortunadamente Alma al final le hicimos manita de puerco y aceptó compartir pues la obra de Toño con todos, y se hizo este libro que es pues un homenaje al trabajo de nuestro amigo. Viene un texto que escribió el Fisgón. Yo escribí también un prólogo, como les decía al principio, con la conclusión de que Helguera no nos dejó solos, sino que nos dejó una obra muy, muy grande, porque además esto es solo una pequeña parte, realmente tiene muchísima obra, que el problema es que nunca la organizó, creo, y entonces es un verdadero desmadre tratar de ponerle orden a la vastísima obra de Helguera, lo cual no es mala noticia, porque quiere decir que yo espero que poco a poco vayamos descubriendo cosas
No, ya me vio feo, Alma, entonces no, olvídenlo. Y entonces, esta es una probadita de la obra de Antonio Helguera. Cuando estaba ya en los últimos tramos de la edición de este libro, creo que no para la mayoría no es noticia que yo soy muy beatlemaníaco, soy gran admirador de los Beatles. Y entonces cuando estaba terminando la edición de este libro, salió la noticia en el mundo entero de que los Beatles iban a sacar una nueva canción. Después de chorrocientos años de que se separaron y demás, iban a haber una nueva canción de los Beatles. Entonces yo escuché la canción por esos días. Y resulta que era una canción que John Lennon grabó en un cassette en los años 70 y que muchos años, casi 50 años después, su amigo Paul McCartney la trabajó con la participación de los otros dos Beatles y sacaron esta nueva canción. Y la canción, yo escuchando la letra de la canción se llama De vez en cuando, y la letra decía, de vez en cuando pienso en ti y de vez en cuando te extraño y de vez en cuando me gustaría que estuvieras aquí para lograr salir adelante juntos. Y entonces yo oía la canción y la verdad sí me llegó. Y vi en una nota que Paul McCartney decía que si John Lennon, seguramente si hubiera escuchado el resultado de la canción ahorita, le habría gustado. Y entonces yo pienso que si Toño viera este libro, yo creo que le habría gustado. Como les decía, tiene un texto del Fisgón, tiene un texto mío, tiene un texto de Rapé, que es sobre Chamuco TV, y termina con una carta que escribió Alma Muñoz, que le escribió a él, una carta de amor a Toño, más o menos, al final del libro. Y todos recordamos esta frase de Toño de que no se va a poner a atacar a lo pendejo a un gobierno que esperó toda su vida. En los capítulos del libro hay fragmentos de citas de Helguera. En una de ellas retoma un poco esta idea y no solo dice eso, que no va a atacar a un gobierno que esperó toda su vida, sino que además dice él, palabras más, palabras menos, todo el trabajo que he hecho, toda mi labor como caricaturista, fue precisamente para lograr lo que estamos viviendo ahora, para lograr un gobierno de izquierda como este. Entonces, no solo no me voy a poner a criticar a los pendejos, sino además es algo por lo que peleé y es algo por lo que hice mi labor como caricaturista. Varios caricaturistas estamos de acuerdo con esto y nos adherimos a esta posición. Y pues a mí me da mucho gusto que Helguera, porque era algo que platicábamos mucho, que tal vez ya no íbamos a poder ver un gobierno de izquierda y un gobierno como el que nosotros queríamos. Afortunadamente, él logró vivir para ver dos cosas. Una, un gobierno de izquierda como él quería, y dos, que el Cruz Azul fuera campeón. Entonces, pues va este libro dedicado a Antonio Helguera para que todos sigamos disfrutando de su trabajo. Muchas gracias. Y pues ya está aquí el libro por si alguien quiere adquirirlo. Y si alguien tiene alguna pregunta o algo sobre el libro, porque después Rapé nos va a cantar y luego vamos a hablar sobre el libro de Ternuritas, pero no sé si alguien quisiera comentar algo sobre la obra de Helguera, una pregunta, una sugerencia. Pedro va a responder todas. Uno de los múltiples. Muy buenas tardes a todos, a los Monero, son muy buenos en Canal 11 y mi pregunta es ¿cómo se inspiraron en escribir este libro de Monero Helguera? Y también estoy con la frase de Helguera
porque yo esperé este gobierno y pues, no me voy a poner a criticarlo a lo menso. Hay que criticarlo con crítica absoluta. Bueno, sí, justamente todo lo que acabamos de decir responde a tu pregunta. Pero pues no podemos volver a repetir todo porque si no se nos va otra hora, ¿no? Pero pues es que lo que nos inspiró a hacerlo pues es toda la obra de Antonio Helguera, ¿no? Como bien decía Rapé, cuando un caricaturista hace bien su trabajo, cuando un caricaturista hace un análisis correcto de lo que pasa y encuentra el lado criticable, pero criticable con base en un análisis correcto y con base en sus convicciones y de manera honesta, es un trabajo que perdura y es un trabajo que no caduca. Generalmente los cartones del diario se publican un día y al otro día ya perdieron vigencia. Los cartones de un buen caricaturista siguen vigentes. Hay cartones de Helguera hechos en los 80s, en los 90s, en los 2000s, que ahorita son totalmente vigentes. Y así sucede con los grandes caricaturistas, así sucede con los grandes cartones de Naranjo, con los de Helio Flores y por supuesto con los de Helguera. Yo quisiera agregar una cosa y es que para nosotros Helguera también fue un compañero inolvidable, ¿sí? Siempre atendió a cualquier llamado de la Brigada para Leer en Libertad, ¿no? Siempre dispuesto, ¿sí? Siempre inteligente, ¿no? Siempre con esa sonrisa socarrona que tenía, ¿no? Siempre, no sé, es alguien al cual no creo que olvidemos, ¿no? De ninguna manera, que siempre va a estar presente, y no solamente sus caricaturas, ¿no? Sino la misma ternura que de alguna manera con la cual nos contagió a todos, ¿no? Entonces, pues saben que si no tienen el libro, si pueden, adquiéranlo de una vez, porque de verdad es algo que no debemos olvidar. Son pocas las gentes con esa calidad moral como la que tenía Helguera. Entonces, pues bueno, ahí está. Compañeros, gracias. Sí, ahí creo que me queda, estoy muy enana. Pues yo, la verdad, recordando a Helguera, esa letra H con florecitas, excelente. Pues demasiados recuerdos a la hora de seguirlos a todos ustedes. Demasiado chamuco, ya vi la bolsa. Con Alejandro y Álvaro, los periodistas, ahí ustedes también echando cotorreo. Y pues muy interesante todo lo que ustedes hacen, todo el seguimiento que le dio. Helguera era el más joven, creo. Guapísimo, carismático. No, para mí sí. No sé, si a ti no te gustaba Hernández, no sé. Pero sí, realmente una gran persona y creo que somos miles o millones de mexicanos los que tenemos la misma frase. No voy a estar criticando a lo pendejo Andrés Manuel, porque claro que tiene sus cositas, nadie lo va a negar, pero claro que ha hecho millones de cosas, ¿no? Entonces yo creo que es algo muy bueno y recuerdo que de ahí lo seguimos viendo y ya estaremos viendo qué dice el libro, ¿no? Y felicidades por tu papá, porque de 10, ¿no? Buenas tardes a todos. Pues bueno, más que nada es una reflexión que alguna vez alguien me dijo, ¿no? Los hombres se van, pero sus obras se quedan y perduran, ¿no? Y en el caso de él, es un caso particular. Yo me quedo con mucho, y no solamente de él, sino de ustedes. Y bueno, quizás es un poco choro, pero es parte de lo que me ha llevado a estar donde estoy actualmente. Y en esto me refiero a mi forma de pensar, a mi ideología. Me voy a trasladar cuando tenía 10 años. Algún maestro de la primaria, en algún comentario, no sé por qué, pero me quedó muy grabado, comentó que México, si no estuviera bajo la bota de Estados Unidos, sería otra nación. Y yo me quedé con eso, ¿no? Cuando entré a la secundaria, yo empecé a conocer el chamuco en las portadas.
en los puestos de periódicos. Y ahí fue mi primer contacto con este ambiente, digamos, político, ideológico, ¿no? Y a través de esos cartones fui entendiendo poco a poco de qué se trataba, ¿no? De alguna manera los cartones, para alguien de mi edad, en ese entonces 13, 14 años, fungieron y sirvieron para tener yo o forjarme una forma de pensar que a muchos no les gusta, ¿no? Inclusive, todavía, incluso en el trabajo, ¿no? Lo que sea. Pero yo me siento bien conmigo mismo y eso es lo que yo también le debo no solo a él, sino también a ustedes, ¿no? Y pues muchas gracias. Como dije, pues los hombres se van, pero sus obras se quedan y perduran. A propósito de lo que comenta el compañero, exactamente lo que acabas de decir es lo que Helguera decía. Cuando él era niño, él vivía, su familia era una familia muy politizada, se hablaba en la casa, pues se hablaba de política y demás. Y él pues veía los periódicos que llegaban a su casa y decía que él, cuando empezó a interesarse por lo que sucedía en el país, él leía los textos en los periódicos, las columnas, y no entendía muy bien, pero luego veía los cartones, veía las caricaturas en el Excelsior, cuando en el Excelsior los cartonistas editoriales eran Naranjo y Helio Flores, y él veía las caricaturas y entonces entendía mucho mejor que leyendo las columnas y los editoriales. Y entonces, y que incluso recortaba las caricaturas y las pegaba en su cuarto. No hiciste nada malo, no te están persiguiendo, ¿no? Y que entonces él, cuando decidió ser caricaturista, era un poco con esa idea de devolver eso que él aprendió al momento de ver las caricaturas de Naranjo, de Helio, de Ríos, y poder quitar ese velo que hacía complicado entender la realidad del país y del mundo y hacerlo mucho más fácil con sus cartones. Entonces, ahorita que lo mencionaste, me recordó mucho lo que él decía. Él también, gracias a las caricaturas que él veía desde muy chico, pues fue que decidió ser caricaturista y pues yo creo que llegó a estar, obviamente, a la altura de los grandes caricaturistas que él admiraba de niño. ¿Alguien más? ¿O ya cortamos el listón? Ah, no, ¿verdad? No vamos a cortar ningún listón. Bueno, pues muchas gracias. Los invitamos a que conozcan el libro de Helguera y también pues, los vamos a invitar a que conozcan otro libro, otra publicación que es Ternuritas, y que de las cuales Rapé nos va a decir una muy docta disertación al respecto. Pues la verdad, un aplauso para Alma y para Pedro. Ay, perdón, cabrón, te pegó un putazo. Un doctor, por favor. Ya le pegó un madrazo a Pepe. Padre. No quiero que se haga costumbre de venir, que me quede yo también pelón. No, eso no lo diré. Nunca, no te preocupes. Pues mejor nos acercamos. Bueno, pues como le veníamos diciendo, Le venimos le venimos entregando un bonito libro. No, ahí les va la historia de este otro libro. Y como bien decía Pepe al principio, es nuestro primer bestseller, como se dice desde hace mucho tiempo, porque resulta que es un libro que particularmente yo esperaba desde hace buen rato, ¿no? Precisamente al empezar a ver en los medios una cantidad de ataques de parte de algunos que se jactan de ser periodistas y que han demostrado a lo largo de todos estos años que no lo son, que se jactan de ser líderes de opinión, que lamentablemente que sí lo son, porque se convierten en los faros, en las brújulas de muchas personas en este país, y que se han apoderado en los últimos 30 años, 20, 30 años,
de los grandes micrófonos, de las grandes cámaras de televisión, reflectores en este país, de las grandes planas, de las grandes columnas en los periódicos más importantes de este país. Y resultaron ser pues estos intelectuales orgánicos, muchos de ellos, que también demostraban que eran soldados de una premisa de gobierno y que con palabras muy bonitas, rimbombantes y demás de 4 sílabas, reventaban estos periódicos, todos estos medios, tratando de convencer de que lo mejor que le puede pasar a este país es venderlo. Todo o en partes, como se suele decir en México. Y resulta aberrante cómo ahora, con este cambio de administración, con este cambio de gobierno, administración creo que no es la mejor manera de describirla, pero sí con este cambio de gobierno, con esta manera de hacer ahora las cosas, con esta transformación, con esta revolución pacífica que se dio a partir del 2018, toda esta fauna académica, intelectualoide, periodística, empezó a atacar de manera brutal cualquier cosa que venga de parte de esta nueva forma de hacer las cosas. Pero sobre todo, de la forma como se habla en las mañaneras, de la forma como habla específicamente el presidente Andrés Manuel López Obrador. Esta carroñería que se empezó a dar fue analizada por un señor de no más de 45 años, 40 años, debe tener como 40, ¿no? Yo lo veo como 30, es que como de 18, es que ya estamos viejitos y ya después de los 30 para abajo ya todos son unos mocosos, unos chamaquillos. Pues es un jovenazo, es un chamaco con una energía impresionante, con una capacidad de convencimiento tremenda y es un filósofo tremendo. Se llama David Bach Geller y desde que lo conocimos nos dejó con el ojo cuadrado, precisamente por esta capacidad tremenda que nos demostró. Lo entrevistamos en el Chamuco TV. La queridísima doctora Violeta Vázquez Rojas le mandó un mensaje a Pepe diciéndole: tienen que entrevistar a este cuate. Y entonces pues, confiamos plenamente en ese tipo de consejos de Violeta. Nos cuadramos con la doctora Violeta y pues sí, nos presentó un libro, nos llevó un libro que se llama Reparto de Máscaras, que es otro gran libro que tiene este cuate. Pues lo vimos, la portada no es nada afortunada, el cuate como que le hacía falta un buen editor y no es que nosotros seamos unos buenos editores, pero resultamos que no estamos tan pendejos y nos lleva muy inocentemente unos engargolados que traía en su morral, para cada uno, lo empezamos a hojear y nos quedamos otra vez con el ojo cuadrado al ver el material que nos estaba presentando. Y lo que estaba presentando es lo que está en ese libro de Ternuritas, que es un análisis lingüístico del linchamiento mediático hacia la forma de hablar del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y es una joya, porque despedaza, exhibe por lo menos 90 personas, 90 firmantes, 90 personas, individuos e individuas que se jactan de ser estos líderes de opinión y que han demostrado, o sea, su clasismo, su racismo, su estupidismo en todos los niveles. Es una joya. Cada capítulo tiene un nombre específico y si lo pueden ver, por favor, se los recomiendo mucho, es un libro muy accesible también. Van a poder disfrutar, en verdad, bueno, yo creo que no van a disfrutar, algunos van, yo la verdad me empecé a encabronar cuando lo empezaba a ver, ¿cómo es posible? Porque yo no los leo. El encontrármelos ahí, estos, ¿cómo se dice lo que pusimos hasta arriba?
las citas de cada una de estas personas, algunas se repiten, epígrafes, creo que es la palabra que estaba buscando, donde pueden ver, es una muestra, un botón de lo que viene en el capítulo. Y hace pedazos incluso a otros que se han exhibido también en la historia. Por ejemplo, le da su llegue a Octavio Paz, que también se creía agente del lenguaje único, que este lenguaje único con el cual se supone que debemos hablar todos y todas, un español correcto, un español con una dicción correcta, ¿no? Desdeñando por completo la forma de hablar de todos los mexicanos, todos y todas las mexicanas. Yo soy del puerto de Veracruz, y si es verdad, es a veces complicado, maestro, paisano, en Veracruz hablamos extremadamente rápido, como casi todos los costeños. A veces incluso colegas me dicen, habla más despacio porque no te entiendo. Y hablamos atropelladamente y nos comemos las consonantes y todo esto. Y aparte tenemos palabritas que solamente conocemos en nuestra región, ¿no? Todos tenemos una manera de hablar, un lenguaje, el lenguaje que se usa en nuestras casas, el lenguaje que se usa en nuestro barrio, ¿no? Obviamente en nuestro pueblo, en nuestra ciudad, en nuestra región del país. Bueno, ¿mande? En nuestra década, tiene usted toda la razón. La manera como hablamos, hay palabras que nosotros seguimos diciendo, hay frases que nosotros seguimos diciendo y de plano mi hijo me dice, ¿qué chingados quisiste decir con eso? ¿Qué significa me cayó el 20? Y yo, no, pues, por ejemplo. Y así hay un montón de cosas, ¿no? ¡Qué buena onda! ¿Qué es eso, güey? O, está padre. ¿Y por qué no está madre? Bolas, entonces, está cura. Está chirondo, no seas ñame. En Veracruz tenemos el no seas ñame, vieja. Es una palabra que en verdad muy poca gente conoce en Veracruz, en el puerto. En el puerto sí se conoce, en el resto del mundo no. Pero nosotros los mexicanos tenemos una riqueza lingüística tremenda. Bueno, ¿qué pasa con el discurso de nuestro presidente? Pues que bajó de las nubes, en donde se supone que nada más tenía que estar este discurso político, las discusiones económicas, geopolíticas, tenían que estar allá, lejos de nuestro alcance, lejos de nuestro entendimiento. ¿Y qué fue lo que hizo en muy buena medida el presidente? Ponerlas a que todos las entendamos, con palabras, con frases, con analogías, que nos hicieran entender mucho más fácil lo que podría ser una tesis doctoral de 500,000 páginas en una frase, ¿no? ¿Y cómo lo logró? Y lo reconoce, pues, recolectó en todos estos recorridos que hizo por todo el país, quién sabe cuántas veces, creo que ya lleva como 4 veces recorrido todos los municipios de este país, y ha sido un coleccionista de la forma de hablar de todos y todas los mexicanos. Esto es en muy buena medida lo que pasa con la vida política en el país. Nos hemos politizado más precisamente porque se ha aterrizado la forma de hablar, la forma de entender este país. Eso es lo que les revienta el hígado a toda esa bola de señoras y señores que se creen dueños del lenguaje único. A los agentes del lenguaje único, ¿lo estoy diciendo bien? Y eso es lo que desmenuza el querido filósofo David Buckler en este libro. Precisamente los encuera tal como son, unos pinches clasistas, racistas y lo que ustedes le quieran agregar. En verdad es un librazo que se los recomiendo muchísimo. En verdad, en cuanto lo tuvimos en nuestras manos, nos pusimos a trabajar. Nosotros totalmente despegados, estábamos en contra del título de Ternuritas al principio, pero desde el principio el maestro, el doctor David Buckler, tenía el tino perfecto de cómo debía de llamarse este libro, porque es exactamente como les ha venido diciendo el presidente a toda esta bola de cínicos descarados, ternuritas. Así que en verdad yo les invito a que lo obtengan, lo disfruten o no. Yo le preguntaba a David,
¿cómo tuviste estómago para leer a toda esta bola de porquería? Porque en verdad da coraje ver la miseria humana con la que se han gastado las teclas, esta bola de personajes, en contra de la forma de hablar de todos los mexicanos. Y que fue, creo que, el parteaguas para que este país se politice más en varias generaciones. En verdad, entonces, se los recomiendo mucho. Y para que continúe el relato, les dejo aquí a mi compañero, compadre y colega, el maestro Monero Hernández. Muchas gracias. Pues no encontré la edad de David Bach Geller. ¿Nació en 82? Ah, mira. Ah, pues sí, está chavo, es un bebé. Pero lo que sí encontré es su nombre completo. Y qué lástima que no está aquí porque podríamos bulearlo. Por su nombre completo. David, si estás viendo esto, pues ya descubrimos tu nombre completo. Se llama David Janos Bach Geller Corona. Así es que, mi estimado Janos, déjanos. Había una vez en un universo, ¿cómo empieza Star Wars? En una galaxia muy lejana. Había una vez en una galaxia muy lejana un país en donde había un lenguaje único y era el lenguaje que se hablaba en los medios corporativos. Y era el lenguaje que solamente hablaban los enterados, los maestros, los que sabían, los expertos, los tecnócratas. Era un español, que era el idioma que se hablaba en ese país, pero había un solo español y era el español de las élites. Y ese era el español que se debía de hablar en todos lados y es el que debían de hablar los enterados. Y no sé si se acuerdan, porque veo por aquí mucha gente que es más o menos de mi rodada, las películas de Canal 5, cómo estaban dobladas, ¿no? Era con un español neutro, así, eran palabras muy rebuscadas que luego ninguno de nosotros decíamos, pero siempre era así el mismo español. Y todos los personajes que aparecían en la televisión, en los programas de debate y en los programas de opinión, hablaban también igual. Y todos los conductores hablaban igual, en la televisión y en el radio. Todos tenían este mismo español neutro. Nadie tenía acento característico de un lugar. Nadie hablaba como jarocho nadie hablaba como el piporro. Los únicos que hablaban con estos acentos eran los cómicos, como el piporro, o como el costeñito, ¿no? O como Ponchito. El cucho, el yucateco, sí, también. O los yucatecos, y solamente hablaban así para hacernos reír. Los que hablaban con acento lo hacían para hacernos reír, no para hablar cosas inteligentes o para tomar decisiones importantes. Entonces había un español que era el único español que hablaba la gente importante y la gente que sabía. Y con eso se eliminaba del mapa a todos, ¿qué será? El 80-90% de los mexicanos que hablábamos como todos y que tenemos un acento y que tenemos una manera de hablar, como bien dijo el compañero, según la época, según nuestra profesión, según el lugar donde nacimos, según el lugar donde crecimos, según la gente con la que platicamos, y cada quien tiene su manera de hablar, pero en los medios corporativos de comunicación solamente se hablaba un español. Lo que pasó en 2018, entre muchas otras cosas que pasaron, no solo se expropió el poder ejecutivo de un grupo de élite que se había apoderado del país, sino que también se expropió el lenguaje para que todos los mexicanos podamos hablar como querramos y podamos encontrar en los medios esta manera de hablar que todos tenemos. Y entre otras muchas cosas que pasaron también es que esta autoridad que tenían estos personajes en los medios
y los medios en sí perdieron su patrimonio sobre todo lo que es la comunicación y sobre todo lo que es la opinión de la mayoría de la gente. Y entonces salieron las redes sociales y salieron los espacios alternativos en internet, y hubo un cambio también en los medios públicos, y cada vez estas voces fueron perdiendo prestigio. Entre otras cosas, porque llegó a la presidencia un personaje que pertenecía a una clase social que no era la de ellos, sino que pertenecía a una clase social a la que ellos estaban acostumbrados, no a que los gobernara, sino a que los sirviera, a que los atendiera, a que los obedeciera. Y entonces apareció un plebeyo en Palacio Nacional. Y eso los tiene enfurecidos, porque ya no tienen los privilegios que tenían, porque ya no tienen los negocios que tenían, porque ya no tienen la influencia que tenían en el poder político, porque se habían apropiado del poder político. Y ahora el poder político, sobre todo el poder político, ese poder político, pues nos pertenece a todos. Y una de las maneras que encontraron para descalificar a ese plebeyo de Palacio fue descalificando su manera de hablar, diciendo que no era la manera correcta. Porque decía, dijistes. ¿Cómo se atrevía a decir eso? Porque no citaba a Octavio Paz, sino que citaba a Chicoche, o a Juan Gabriel, o al grupo Firme, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que alguien que pertenece a una clase social que era para servirles, pretende gobernarlos? Y entonces efectivamente David Janos Bacheler Corona tuvo el estómago necesario para ponerse a leer todas estas columnas y ir seleccionando todos estos ejemplos del clasismo y del racismo de estos personajes y analizarlos y desdecirlos, ponerlos en un espejo y de esta manera exhibirlos. Y se puso a escribir este libro que efectivamente un poquito plan con maña, un día que llegó a Chamoco TV, cuando lo invitamos, nos lo enseñó y nosotros dijimos, por supuesto que queremos publicar este libro, porque él lo había estado llevando a varias editoriales y pues le daban el avión, no le hacían mucho caso y nosotros nos aprovechamos de eso y le propusimos hacer este libro. Efectivamente, él proponía que se llamara, bueno, originalmente tenía un libro así un título rebuscado, ya no me acuerdo, era una cosa así muy rebuscada. Yo me acuerdo cuando lo vi, le dije, lo primero que vamos a hacer es cambiar el título porque este de plano no va a vender nada. Era una cosa muy, muy de filósofos y dijimos no. A mí el primer nombre que se me ocurrió era Me Canso Ganso. No le gustó mucho, él propuso Ternuritas, estuvimos varios días pensando qué nombres. Hasta llegamos a consultar a la inteligencia artificial que nos propusiera nombres para el libro, no es broma. Pero como yo siempre digo, ante la inteligencia artificial yo prefiero mi estupidez natural. Y entonces pues seguimos pensando nombres, al final no se nos ocurrió ninguno y se quedó con el que originalmente había propuesto nuestro amigo Janos, que era Ternuritas. Y ya no me acuerdo a quién se le ocurrió la idea de que el libro llevara ilustraciones de Helguera y mías. Y no me acuerdo a quién se le ocurrió, espero acordarme para reclamarle, pero bueno. Entonces, cada uno de los capítulos viene ilustrado por caricaturas nuestras y es el libro que ahora ponemos a su disposición. Es un libro que se puede leer. Es un poquito como este libro de Rayuela de Julio Cortázar, que no importaba cómo lo leyeras, de atrás para adelante o capítulos sueltos, así pueden leer este libro, pueden abrirlo en un capítulo, leer ese capítulo y después pasarse a otro o leerlo de atrás para adelante como quieran. Ahora sí que, como quien dice, agárrenlo como puedan. Es realmente un libro que desnuda a estos personajes, a estos columnistas o analistas que no analizan, a estos intelectuales orgánicos que no tuvieron el menor empacho de legitimar
gobiernos espurios, gobiernos autoritarios, eso sí, gobiernos criminales y gobiernos que vendieron la riqueza nacional, pero que ahora se ofenden porque el presidente dice dijistes, o porque el presidente dice que son prensa carroñera o pasquines miserables. El problema es que sí lo son. Y esto es lo que desnuda David Bakeler en el libro Ternuritas, que les invito a conocer. Muchas gracias. Nada más nos va a cantar una canción rapé y ya con eso nos vamos. Muchas gracias. ¿Puede? Ahí les va. ¿Se acuerdan de esta canción? Se la dedicó el Fisgón a un intelectual de estos que tiene una editorial y tiene una revista. ¿Se acuerdan de él? ¿Eh? Ahí les va, a ver si lo identifican. Y tú que te creías el genio más fecundo, y tú que nunca fuiste capaz de perdonar, con odio despiadado campañas emprendías a cambio de contratos que es que por libertad. ¿Dónde está tu orgullo? ¿Por qué tanto coraje? Porque hoy estás vencido, quieres publicidad. Ya ves que no es lo mismo que gane el maltratado, hoy que estás sin contrato, que el lata que nos das. Maldita cerrazón, me duele que ahora sufras y llores y te humilles sin un gramo de humor. La vida es la ruleta en que apostamos todos. Y el PRI te había entregado contratos por millar. Pero hoy tu mala suerte al PRI has derrocado, falló hasta tu razón. Ya vuélvele a pensar.